Ey Peña, os cuento. Os debía un vídeo para responder a la pregunta de si he dejado de subir vídeos a YouTube. Pues como veis, no es que haya dejado de subir vídeos a YouTube, sino que he necesitado un breve Kit Kat para coger perspectiva y volver con más fuerza. ¡Guay! Y hoy os voy a dar mis razones, por varios motivos. El primero, y fundamental, por todos aquellos que me seguís y os habéis interesado por el asunto, pero también, y no menos importante, porque algunas personas comentaban con unas teorías que a mí me preocupaban un poco. Como por ejemplo David Oriol, que decía: Rubén ya tiene claro que la gente en España vive bajo el yugo del socialcomunismo. Ya no hace crítica política porque le ha visto las orejas al lobo con piel de cordero. Antes de que se quitaran la piel de cordero, el gobierno socialcomunista que padecemos, Rubén hacía comedia con el jeque Peter. Ahora sabe que como a Nicolás Maduro no se les puede hacer bromas ni criticarles porque te empapelan. Digo, a ver, no es por eso, David, no es por eso. Y es más, no quiero tener yo la culpa de las movidas que tienes tú en la cabeza, porque ya verás como al final voy a acabar yo teniendo la culpa y voy a tener que hacerme cargo yo de los medicamentos que necesitas tú para tus movidas y no. ¡Droga! ¡Todo está hecho con drogas! De momento, Beautiful Jeque Peter y sus tentáculos no han llegado a mí, ni son el motivo por el cual he necesitado un break. Enterado. Básicamente he necesitado un break, como os decía antes, para coger perspectiva. ¿Por qué? Los que seguís el canal desde el principio sabéis que yo llevo muchísimos años haciendo crítica y parodias de la actualidad política. Hombre Rubén, pero muchos años, ¿cuántos años son? Pues básicamente desde que gobernaba un tal M. Rajoy. ¿Ese quién es? Pues desde ahí, más o menos. Ya hacía yo bromas con la corrupción del Partido Popular. Eso no ha pasado nunca ha pasado eso. Pues ya hacía yo chistes con eso. Hacía chistes cuando Rajoy intentaba explicar las cosas y no le salían las palabras, que eso era divertidísimo. Porque estaba todo el país en tensión, y él iba a dar una rueda de prensa y empezaba y se liaba. Y yo lo miraba y decía: Mariano, compro vocal y resuelvo. Desde entonces llevo haciendo yo parodias de actualidad política. Luego, evidentemente, cómo no, vino cuando a Beautiful Jeque Peter el PSOE lo tiró del PSOE. Que diréis, ¿eso pasó? No ha sido el emperador supremo siempre. Hubo un momento en el que PSOE lo tiró y él se cogió un BlaBlaCar para recorrerse España, en el que le acompañaban Koldo y José Luis Ábalos. Que diréis, no es posible eso que pasara. Pues sí, Peñita de España, sí, pasó. Y yo lo conté, que iba el Beautiful Jeque Peter por ahí, con el BlaBlaCar, por toda España, convenciendo a los del PSOE de que iba a acabar con la corrupción si le votaban. Y dentro del coche iban Ábalos y Koldo diciendo: bueno, pero eso será para los que estén fuera del coche. Para los de dentro del coche, eso no cuenta. Por aquel entonces también hacía parodias y chistecillos con un tal Pablo Iglesias, que en aquel momento vivía en un pisito de Vallecas y prometió siempre seguir viviendo en el pisito de Vallecas. Lo que pasa es que el pisito de Vallecas, aquello se fue haciendo grande, y llegó a ocupar el término municipal de Galapagar. Y ahora mismo pueden vivir en la casa de Galapagar todos los de Podemos, por lo grande que es la casa y por lo poco que quedan en Podemos. Recordad que entonces le acompañaba un tal Íñigo Errejón, que era Nuña en carne. Y por aquel entonces también Íñigo Errejón combinaba su actividad política con el casting para poder ser el actor principal de 50 sombras de Grey. Creo que sé a lo que se refiere. Evidentemente, aquel periodo político involucraba a Ciudadanos. No sé si os acordáis. Ciudadanos, ¿os acordáis? ¿No? Pues hubo un partido que se llamaba Ciudadanos, que lo llevaba Albert Rivera. ¿Os acordáis o no? ¿No? No, pues hubo. Los naranjas eran. Que vinieron con muchas esperanzas, pero luego se liaron y no sabían muy bien con quién iba. Y fíjate que hoy en día ya pues no... ¿Os acordáis más de Malú que de Ciudadanos, verdad? Pues también hicimos muchos chistes con esos. Y por supuesto con las últimas incorporaciones, como fueron las de Vox, donde hice parodias y críticas con su programa electoral. Y recuerdo una muy simpática que fui a actuar para un grupo de políticos donde evidentemente había representación de Vox, y les hice un chiste que lo tengo marcado en la cabeza, que les dije: oye, Peñita de Vox, me he leído vuestro programa electoral y quiero preguntaros, si ganáis vosotros, si mandáis, ¿los 3 Reyes Magos serán blancos? Y se levantó uno de Vox y me dijo: no, pero Baltasar tendrá los papeles en regla. ¡Oh, Mosquis! Ese sí que es bueno. En fin, bromas de un lado y de otro con la actualidad política,
con las propuestas electorales, con lo que venía pasando, que tanto nos afectaba, y que el objetivo no era otro que contarlo con toques de humor para que os enterarais de la movida, pero que en lugar de querer daros rabia o un infarto, os sacase una sonrisa. Ese proyecto que me permitió conoceros a todos, crear una comunidad de peña que nos ha permitido reír mucho, muy fuerte y mucho fuerte, y que luego además muchos de vosotros habéis venido al teatro a verme y también lo hemos pasado muy bien con los monólogos, ese proyecto entró en una espiral un poco rara. Seguro que yo tuve parte de culpa, pero yo veía cosas que no me molaban ni un pelo. He visto con perspectiva vídeos que hice y os conté sobre noticias que salían en medios de comunicación fiables, o por lo menos fiables, durante muchos años, pero que luego esas noticias se demostraron que eran fake news y que a mí me hacía mal luego ver que os había contado cosas que no eran verdad. También llegaron los haters fanáticos, que convertían lo que era mi muro de Facebook o de YouTube, en lugar de en un debate, en un campo de batalla. Y por supuesto, y lo más importante, en lo que el otro día comentaba Ángel Munarriz, y es que la polarización ha llegado ya a todos los temas. Ya no hay temas a salvo de la bronca, llega la polarización cotidiana. Y claro, peña, yo tengo una serie de principios y de valores que me hacen muchas veces reflexionar sobre si lo que estoy haciendo o las consecuencias de lo que estoy haciendo son las que yo quiero conseguir y si me hacen sentir bien o no. Y no os voy a engañar, yo quería convertir las noticias así un poquillo más chunguillas y toda la feria política esta que estamos viviendo, el Congreso de las tentaciones, en algo que fuese pues más divertido, más ameno de escuchar, en lugar de un campo de batalla, de haters, de crispación, de choques, de enfrentamientos. Y como yo me notaba incluso a mí mismo rabiado a veces con las cosas que veía, con las noticias que salían, incluso cuando escribía los chistes para contárolo, yo mismo me entraba ahí la rabia, pues dije, esto hay que pensarlo, porque uno tiene que elegir lo que quiere hacer en cada momento, o por lo menos yo lo veo así, sin dejar de perder tus libertades, pero sintiéndote bien. Y he necesitado un tiempo para entender que no puedo acabar con el fanatismo de los haters, esos que defienden a ultranza a los suyos, con el único argumento que es criticar a los otros. El y tú más. Los míos han robado, pero los tuyos más. Claro, gente como yo, que lo que queremos es que no nos roben ninguno de los dos, pues no podemos comprender estos argumentos. Pero sí que podemos comprender, o por lo menos yo lo he hecho, que con esta gente poco podemos hacer. No los vamos a convencer. Así que he necesitado un poquito de tiempo para que ese tipo de comentarios dejasen de importarme. Enterado. Segunda cuestión. Es fundamental, hoy más que nunca, intentar informarte mejor de las cosas para que no te cuelen una fake news y que por lo menos, si tienes principios o una determinada moral, luego cuando tú estés contando algo, estés dentro de lo que cabe, seguro de que no eres tú el que estás engañando a la gente. Y además, por qué no decirlo, también necesita un tiempo para entender cómo están funcionando las redes sociales, los nuevos formatos. He tenido que dedicar mucho tiempo también al tema de los reels, los shorts, que son otro tipo de contenidos más cortitos, con subtítulos, sobre todo para redes como Instagram o TikTok. Y ese y no otro es el conjunto de cosas que han hecho que haya estado un poquito más despegado o subiendo menos contenido del habitual a YouTube o a Facebook. Así que nada, por resumirlo muy mucho, hay unos cuantos políticos que se han encargado de crear un campo de batalla en España, con un muro en el que o eres de los suyos o de los otros. Y yo me he dado cuenta de que estoy más dentro del muro que en ningún otro lado. Así que desde dentro del muro, con el mayor de los respetos y mucho humor, voy a intentar seguir subiendo contenidos de política y de otras muchas cosas para no dejar de ser libre, olvidando esos haters fanáticos a los que no tiene sentido prestarles atención e intentando introducir cosas nuevas que hagan que os apetezca más verme, comentarme y seguirme. Me parece que he entendido la película. Lo dicho, peña, farsa y amor.